Muy buenas noches, bienvenidos a otra edición más de Opinión Libre. Hoy estamos lunes 22 de febrero y tenemos de invitado al señor José Henry Flores Díaz. Él es candidato al Congreso de la República para la región Lambayeque por el partido Avanza País en nuestra secuencia Congreso 2021. Le vamos a dar la bienvenida al estudio. Buenas noches, bienvenido, señor Henry Flores. Gracias, ingeniero. Buenas noches. Y hago extensivo mi saludo también a todas las personas que nos ven a través de su plataforma. Haciéndolo por acá. ¿Qué lo animó a estar en estas lides electorales? Usted, tengo entendido, es un empresario. Quisiera que resumidamente me cuente quién es Henry Flores. Bueno, le agradezco la pregunta. Bueno, Henry es un emprendedor como muchas personas que nos ven, muchas personas que salen y se buscan, como se dice, el pan del día a día, honestamente. Soy un emprendedor que vengo desde abajo, ¿no? Y lo digo con mucho cariño, vengo de la extrema pobreza y bueno, desde muy niño he tenido que trabajar, como muchos niños lo hacen, no nos queda opción, venimos a veces y eso es una brecha, pues que es una realidad hoy más que nunca en este contexto de pandemia, ¿no? Niños que trabajan, yo he tenido que vivir también esa etapa y bueno, año a año me he venido ganando un lugar en la sociedad y también lógicamente hay que aprovechar los estudios, el consejo que nos dan nuestros padres, que la mejor herencia es el estudio. Bueno, gracias a eso he podido, tanto estudio, trabajo, desde, bueno, más de 25 años de trabajo, he logrado terminar una carrera, tengo 5 posgrados y en paralelo también, como usted dice, vengo de la parte privada, he generado 5 empresas, soy procreador de puestos de trabajo, entre directos e indirectos más de 100 puestos de trabajo y bueno, nos anima en participar en política porque yo creo que hay que ponerse la camiseta de nuestra región. Creo que es momento de que personas que hemos hecho una gestión en la parte privada, tenemos nuestros estudios en gestión pública, contrataciones del Estado, o sea, nos hemos preparado para esta decisión y sí podemos marcar la diferencia, ingeniero Julio Rodríguez. Muy bien, señor Flores. ¿Y por qué con Avanza País? Avanza País es un partido nuevo, nunca ha tenido un alcalde, un regidor, un congresista, un presidente. Decidí en ir por Avanza País porque la verdad los otros partidos tradicionales, al menos yo no iría en un partido tradicional por todos los referentes, por todas las consecuencias. Yo creo que la población hay bastante antivoto y aparte que tiene un ideario que va en base a mis principios, que va en base también a mi forma de ver las cosas, ¿no? Y somos nosotros, queremos reactivar la economía desde el emprendimiento. Entonces, el ideario y el programa que tenemos como Avanza País va en la línea, en esa necesidad ahora latente de la población, ¿no? Que queremos reactivar la economía. Correcto. Y todo el ideario que tiene Avanza País, ¿qué idea le llamó más la atención? Bueno, los tres pilares fundamentales. El primer pilar es la salud, el segundo es la educación y tercero la reactivación económica que repercute obviamente en todos los sectores. En lo que es, Si me permite, creo que no me entendió la pregunta. Estábamos hablando del ideario de Avanza País. De todo ese ideario, ¿cuál es la idea más fuerte por la cual usted decide entrar a Avanza País? A las propuestas, quisiera que me responda esa pregunta. sí, lo resumo en una frase. Nosotros lo que queremos, y el ideario es bien firme en ese sentido, es que las políticas tienen que ser desde abajo hacia arriba. Nosotros no queremos políticas desde arriba hacia abajo, solamente para un grupo de poder. Y en ese sentido, las políticas
en el ideario, ¿no? Tienen rostro humano. O sea, queremos políticas con un enfoque en los derechos humanos, en la dignidad del ser humano. Y esa es la filosofía, y ese es el pensamiento de Avanza País. Correcto. Bien, en todo caso, me queda claro que se decide y quién es Henry Flores. Y entremos al tema de las propuestas. Usted como candidato congresal me imagino que tiene muchas ideas, pero de repente vamos a tratar punto por punto cuáles las ideas fuerzas o de repente ya tiene algún proyecto de ley, ¿no? El tema del grupo, de qué proyectos de ley o qué ideas de proyecto de ley tienen con respecto a la salud? Bueno, nosotros lo que queremos es que la ciudadanía y como personas de fe también, toda la voluntad de nuestro Señor, de nuestro Todopoderoso, que nos den la oportunidad, pero queremos trabajar en conjunto tanto ejecutivo como legislativo. No solamente con leyes se van a resolver los problemas de esta calamidad que vivimos en todo el planeta, y el Perú es un país que está sufriendo aún más los impactos, ¿no? En muertes, en crisis económica. Entonces, lo que nosotros queremos, impulsar, por ejemplo, y esto también está en nuestro programa, la universalización del aseguramiento. O sea, que hay muchas personas, nosotros que hemos visitado los diferentes distritos, no tienen un seguro. Entonces, el Estado debería coberturar el seguro, ¿no? Y en esa línea también es nuestro compromiso de que hay que reforzar ese primer nivel de salud pública, el nivel primario. Porque mire, es ahí donde se tiene que tener esa contención, no solamente para prevenir enfermedades, el tema de prevención es para hablarlo con bastante tiempo, pero ahí también se pueden salvar vidas. Pero si los 38 distritos que conforman nuestra región de las 3 provincias, bueno, si usted visita, nosotros hemos ido a cada lugar, no tienen ningunas plantas de oxígeno. Entonces, es de carácter urgente que se debería reforzar esos primeros niveles porque se van a salvar vidas y se van a prevenir enfermedades. Porque hoy en día tenemos 180 centros de salud y 140 no tienen ni médico, ¿no? Y también, ni qué hablar de las medicinas, de los equipos. Entonces, urge que desde el Ejecutivo y Legislativo no solamente se hagan propuestas de ley, sino también se reactive la economía para que ese índice de inversión en salud pública, que no es suficiente ahora con los 20.940 millones, que ha habido un incremento del 13%, que no es suficiente, entonces se debería incrementar año a año. ¿Para qué? Para salvar vidas, porque ese es el derecho que tenemos todos ahora del acceso universal a la salud y ser atendidos oportunamente. Y la verdad, nadie es ajeno de eso, lo vivimos en carne viva. Hoy, en pandemia, por esto del COVID, también no hay plantas de oxígeno. Aparte, también uno va a citas y los citan de acá a 7 meses. Y es el que tiene seguro, y el que no tiene, es por eso que nuestras propuestas van en esa línea. Y eso es en el ámbito de la salud, ingeniero Julio Rodríguez. A ver, quisiera entenderlo, porque hay un tema muy interesante. Aquí el Congreso tiene la capacidad de legislar, de representar y de fiscalizar. Un congresista no puede hacer lo que hace un ministro o lo que hace el presidente. Su responsabilidad es representar, fiscalizar, legislar. En ese sentido, le he escuchado a veces algunos comentarios respecto a ejecuciones que no le compete mucho si usted sale elegido congresista, no sería su función, más bien tendría problemas. Estamos viendo ahorita con este Congreso que ya tienen casi 4 leyes, si no es más, 4 leyes que han sido declaradas inconstitucionales porque han sido de cosas que ellos no tienen la capacidad de gasto para poder hacer esas cosas, ¿no? Un ejemplo, la ley ONP, ¿no? Aquí en salud, si es cierto, tenemos un CIS
que abarca a una buena cantidad de población. Tenemos el CIS independiente, tenemos el CIS para todos, ¿no? Hay un intento de proporcionar un seguro de salud a toda la población. Pero aquí hay un problema, y eso lo conversábamos en entrevistas anteriores con otros candidatos, incluso con el exministro Zavala, al respecto de que hay un de fraccionamiento del sistema de salud. El ministro solamente capacidad en Lima, en el Callao es el gerente de la área de salud o el director de la DIRESA, y aquí en Lambayeque es el gerente de esa, la redundancia. Entonces hay como un fraccionamiento de los sistemas de salud. Aquí se ha hablado de empoderar al Ministerio de Salud, de jerarquizar al Ministerio de Salud. ¿Cuál es la propuesta? Aquí viene la pregunta, ¿cuál es su propuesta legislativa al respecto del tema de salud? Porque está prácticamente atomizado, ¿no? No es un sistema, digamos, lineal, porque depende, en las regiones depende del gerente de salud y del gobernador, no necesariamente del ministro. ¿Cuál sería para usted, o tiene alguna idea al respecto de poder cambiar el sistema de salud, que sí es potestad del Poder Legislativo, de repente desarrollar un sistema de salud más adecuado? Claro, sí, ingeniero. Bueno, yo partí, mi punto de partida fue que se haga un trabajo en conjunto entre Ejecutivo y Legislativo, justamente porque el Congreso no tiene iniciativa de gasto. En las 24 comisiones y los 5 representantes que salgan de acá, bueno, se tiene que trabajar en conjunto, Ejecutivo-Legislativo, para que no haya esa discordia, para que no exista ese conflicto o esa falta de voluntad política. Lógicamente, es evidente, ¿no? Nuestras autoridades no están a la altura de las circunstancias. Nosotros lo que queremos, el legislativo sí aprueba los presupuestos, ¿no? En las diferentes comisiones, ¿no? Y esto lo hace, pues, anualmente, ¿no? El presupuesto, ¿no? Como es ahora el de 180 mil millones, ¿no? Entonces, nosotros lo que queremos, por ejemplo, ahorita, nosotros que hemos sido, José Henry no es un candidato de oficina, él está saliendo, hace poco ha estado en Incahuasi, no hemos estado en Uyurpampa, en diferentes comunidades campesinas. Entonces ahí, por ejemplo, la población no tiene seguro. Entonces nosotros queremos promover ese aseguramiento universal, y eso es un proyecto de ley, no es nuestra propuesta, ¿no? Incrementar ese índice de presupuesto en salud pública también se maneja desde el legislativo, ¿no? Lógicamente, ejecución lo hace el Poder Ejecutivo, pero si tenemos un Congreso que trabaje en armonía para resolver los problemas que realmente la población necesita, eso se llama gobernanza, en donde todas las variables conforman la fórmula y se trabaja, ¿no? Sociedad civil, legislativo, ejecutivo. Bueno, el ejecutivo es del gobierno nacional, subnacional, alcaldías y la población. Porque cuando uno sale y escucha a la población, ve la problemática, y donde hay problemática, las mismas personas que lo viven en carne viva, de ahí salen soluciones. Pero hay que salir, por ejemplo, solamente para ponerle un ejemplo, ¿no? Nosotros ya estamos comunicándonos con varios lugares porque dejamos los teléfonos, pedimos. Ahora me están llamando, por ejemplo, de la jurisdicción de Chongoyá, ¿no? De Huacablanca, Tablazo. Ahí la población se ha contagiado del COVID, ¿no? No hay planta de oxígeno, no hay posta, y ahí no va, o sea, no hay ni siquiera posta. Está prohibido enfermarse ahí. Entonces, es latente ahora que en esta oportunidad, que es el 11 de abril, nuestra población haga un deber cívico de elegir realmente a personas que no solamente estén preparadas en lo académico, o también en la parte que hayan hecho gestión, no como en mi caso, que gerencio más de 20 años, más de 5 empresas, sino también tienen que ser personas de bien,
¿no? Personas que tengan una trayectoria limpia, que se hayan ganado, como se dice, cada etapa de la vida honestamente. Esas personas necesitamos en el Congreso, ingeniero Julio Rodríguez, ¿no? Y lo digo con mucha sinceridad, porque ese es el paso que anima a José Henry en dar en política, porque sí podemos marcar la diferencia. Sí podemos marcar. Concuerdo con usted, necesitamos gente honesta, gente trabajadora. Eso concuerdo perfectamente con usted. Solo que mi pregunta era básicamente para tener claro que sus propuestas legislativas, que está postulando al legislativo, están basadas, al menos en estos dos rubros, por lo que me está comentando, en tratar de darle un mayor presupuesto al sector salud, y veo que va a ser así, porque lo está afirmando, y de la otra parte, aumentar o potenciar el tema del incremento de la capacidad resolutiva del SIS. Pero todavía no me queda claro si va usted a proponer una reforma del sistema de salud para que de repente ahora se ha hecho por acuerdos, por decretos de urgencia, este enlace que hay entre los hospitales del Seguro Social, los hospitales del MINSA, de las DIRESAS, de las Fuerzas Armadas y Policiales, coordinen, ¿no? Y se apoyen entre sí, porque es lo que está ocurriendo producto de la pandemia, pero es por una situación de emergencia. Entonces, eso todavía no me queda claro si usted va a proponer de repente un proyecto de ley que pueda unificar esfuerzos de todos los sistemas de salud que hay en el país, porque salud básicamente atiende a todos los empleados que están en planilla. El Ministerio de Salud atiende a la población que no está cubriendo salud, que no están en planilla, que son independientes o población muy vulnerable o de extrema pobreza, ¿no? Y bueno, las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales que tienen su propio sistema de salud. Y tenemos el sistema de salud privado, las EPS y el sistema de salud privado, ¿no? Y que es un núcleo mucho más pequeño, ¿no? Muchísimo más pequeño, y que básicamente han estado como islas. Antes de la pandemia han sido islas. Ahora, bueno, están, al menos el sistema público está interactuando entre sí. ¿Tiene usted alguna propuesta o alguna idea de propuesta para poder interconectar estos sistemas? Sí, bueno, nosotros definitivamente hay muchas reformas, y no solamente en el ámbito de la salud, pero respondiendo su pregunta, mire, si nosotros vemos de qué ahora nuestras hermanas y familiares, amigos, la verdad, están muriendo. Entonces, ¿de qué? Falta de oxígeno. Si revisamos el artículo 81 y 82, que es la ley de salud, vemos que ahí, por ejemplo, dice claramente que si un Estado ya entra en una situación de calamidad como el que vivimos ahora, entonces ahora, bueno, y esto también parte de que el Estado hizo un monopolio del oxígeno, ¿no? Con el cuento de que tiene que ser de alta pureza, 99.9, entonces le dieron solamente a una empresa el monopolio, ¿no? Y ahora... Dos empresas. Gracias. Y ese es un monopolio claro. Entonces, como nosotros en el Perú somos gente emprendedora, bueno, todas esas empresas que quedaron fuera prácticamente por ese monopolio del Estado, siempre se han ido a la parte industrial. Entonces, regresando al artículo 81 y 82, nosotros tenemos que ir ahora a tocarle las puertas a estas empresas del industrial para que ese oxígeno pueda salvar vidas. ¿No? Y eso no está mal, está bien. Pero ¿de dónde parte el problema? Del Estado. Un Estado que solamente le da privilegios a una empresa. Y las consecuencias son muy graves, irreparables, pérdida de vidas. Esas cosas se tienen que reformar. No tenemos que tener un Estado... Concuerdo.
Señor Henry, concuerdo con que es más, ese decreto ya fue derogado hace meses atrás, varios meses atrás, justamente por el problema del oxígeno. Ahora, yo le hago una pregunta específica porque obviamente usted está entrando en el tema específico del oxígeno. Dado que Sauder ya está proveyendo o va a empezar a proveer, creo que esta semana ya empieza a proveer hacia el sur de oxígeno, a la parte de Lima, parte sur, ¿no? Bueno, Chile también está viendo que va a venir una dotación de oxígeno de Chile para proveer de oxígeno aquí al país porque hay un déficit de más de 100 millones, creo, de metros cúbicos de oxígeno que se necesita. Es doble la primera ola. La cifra no tengo muy clara, pero es el doble, eso sí. Aquí el tema es el siguiente. La Digemit. Usted, si en caso Digemit no abre estas licencias que la Digemit da a traer condensadores de oxígeno y que ahora un condensador de oxígeno vale 17.000 o 44.000 soles, ¿no? Cuando antes, o el precio internacional debe estar en 1.500 dólares y puede ser traído, que esto no está sucediendo porque justamente la Digemit no da la apertura para que las personas puedan traer concentradores de oxígeno tan ante hoy en día. Usted, si en caso esto se sigue dando así, ¿qué medidas o qué gestiones haría usted ante esta situación? Bueno, sí, hay que partir de lo que usted dice. Bueno, tenemos un déficit de 110 toneladas diarias, que es equivalente más o menos a 8.000 balones de oxígeno. Y es también cierto que Sagasti ya se puso en comunicación con Piñera, presidente de Chile, pero ahí también ha generado otro problema, porque ahí le va a dejar los balones solamente en Antofagasta y no tenemos la logística para acá, para traerlo al Perú. Pero mire, mientras vemos, ¿no? Ese estado fallido, como dice Hernando de Soto, que ni siquiera tenemos la capacidad de comprar vacunas, mientras vemos a una Digemit que todavía bloquea la consecuencia, es pérdida de vida. Tenemos que tener un Estado que se anticipe, y eso no lo vemos. Esta es la segunda ola, y probablemente haya una tercera, cuarta, solamente Dios sabe, pero hay pérdida de vida. Y mientras nuestras autoridades se confrontan, nuestras hermanas y hermanos se mueren. Hay muchas cosas que son de acción y personas de emprendimiento sabemos anticiparnos, sabemos crear puentes, sabemos tomar acción. Ese es el perfil de los nuevos rostros en política, porque esos entrampamientos en leyes, esos entrampamientos en la Digemit, como usted lo dice, ¿no? Porque la UNI, por ejemplo, hace plantas de oxígeno, pero si no tiene ese permiso de la Digemit para importar, se bloquean y así se bloquean muchos proyectos en aduanas y en los 19 ministerios, ¿no? Por eso nosotros decimos que estos 19 ministerios descentralizados a veces no cumplen su rol porque el impacto que debería tener en la población es casi nada. Nosotros lo vemos. Mire, tenemos 242.000 estudiantes en la educación pública. 22.000 alumnos de nuestra región han perdido clases. ¿Por qué? Porque no tenemos internet. Ante esta eminente sociedad digital, no se han cerrado 3 brechas. En el Congreso hay 24 comisiones y esas 24 comisiones se enlazan con los 19 ministerios para hacer el control político, para hacer la fiscalización, para derogar, promover proyectos ley. Mire, de verdad es lamentable lo que estamos viviendo y hay que tocar estas cosas y la población debe saber, porque eso es lo que le va a pasar la factura a nuestros hijos y nietos. 22.000 niños que han perdido clases, ¿cómo se van a defender ellos? ¿De qué igualdad de oportunidades hablamos? Y el Estado, ingeniero Julio Rodríguez, ha invertido más de 265.000 millones para cerrar esas 3 brechas.
las brechas de conectividad, la brecha de acceso, de cobertura y de uso. Significa que el Internet debería llegar a la casa, debe coberturar y deben usar. Y ese dinero ya salió del bolsillo de todos los peruanos, pero nadie dice nada. Nosotros hemos visitado los diferentes distritos y lógicamente comprobamos in situ que han perdido clases y ahora ya sabemos que son 22,000 niños. Es lamentable. Si bien ya eso es nuestra realidad, la interconexión no es muy buena en nuestro país, peor es en la zona de sierra. Pasamos al tema educativo, por lo que veo. No me queda claro la última pregunta que le hice respecto de qué haría usted si la DGMIT pase a poder estos condensadores de oxígeno, ¿no? Aquí al Perú. Quisiera que me lo responda brevemente y pasamos a unas preguntas que tengo en el tema educativo. ¿Usted estaría en disposición de citar a la DIGEMIT o proponer o coordinar con el Ejecutivo para que la DIGEMIT, en caso de estas emergencias médicas, abra la posibilidad de importar productos de necesidad? Quisiera que me conteste brevemente nada más. Sí, ingeniero, lo tengo clarísimo, pero ese problema también es con las vacunas. Por eso que desde el Congreso lo que quieren hacer es que la empresa privada también pueda traer vacunas, ¿no? Ese es el problema, o sea, ese es el problema de que tenemos un Estado fallido. El tema de las vacunas, señor Flores, es un poco distinto. ¿Por qué? Porque el tema de las vacunas depende de los laboratorios e internacionalmente muchos laboratorios, Pfizer, AstraZeneca, Sputnik 5, ya saturaron sus volúmenes de producción. Si va al tema de vacunas, ahí la situación es distinta porque internacionalmente la demanda de los estados ha sido tan alta que estas grandes empresas no logran cubrir las necesidades del Estado y menos va la compra de los privados. Obviamente son compras menores. Aquí hay un problema que lamentablemente se presta al populismo político y eso es muy grave. No todas las personas tienen la información o no la manejan adecuadamente y ahorita Pfizer ha tenido incumplimientos con la demanda de AstraZeneca, lo mismo. Sputnik 5 de Rusia también ha tenido problemas con la demanda que tiene que despachar, ¿no? O sea, están sobresaturados solamente para atender las necesidades de los estados, que veo bien difícil, obviamente, atender las necesidades de los privados, que si bien es cierto sería lo mejor, pero no estamos en condiciones internacionales como para que los privados puedan importar vacunas. Las grandes laboratorios que están haciéndolas no se abastecen siquiera para atender a los estados. Entonces, hay mucho cuidado. De ser ese el caso, su tema, la vacuna, yo le preguntaría, y a la luz de los resultados que todavía no se publican de la vacuna peruana, de la vacuna peruana que ya terminó su fase cero, que hasta donde tengo entendido los resultados han sido positivos en hámsters, ha tenido muy buenos resultados, pero le falta publicación y la comparación por pares. Ustedes como congresistas de Avanza País, ustedes, digamos, llega al Congreso de la República, tenemos el tema de la vacuna zanjada este año, se prevé que hasta el 2022 deberían estar solucionándose. Hay pronósticos muy no tan halagüeños de que de repente la población del Perú se vacune totalmente hasta el 2022. De ser así, y usted ser congresista, invitaría a la empresa Farvet o gestionaría a través del Ejecutivo el apoyo económico para que pueda hacerse el fast track de la fase 1, 2 y 3 de la vacuna peruana? Mire, nosotros siempre vamos a recurrir
a que tenemos, por ejemplo, lo del caso de la Digemit, ¿no? Mira, y hay un tema, es que nuestras autoridades tienen miedo a firmar cheques, ¿no? Tienen miedo, porque lógicamente, Candidato, contésteme la pregunta que le acabo de hacer, ya no la dije, sino con respecto a la última pregunta que le acabo de hacer, si fuera tan amable. claro, mire, hay muchas cosas que se van a manejar por Cancillería, muchísimas cosas, ¿no? Por eso es un tema ya del Ejecutivo, ¿no? Tenemos nosotros desde el Congreso, lógicamente, hay que hacer ese control político. Y nuestro control político es ser la voz, la representación y, lógicamente, promover estas leyes que tengan el impacto en nuestra población, que tengan ese enfoque, ¿no? Sobre todo en sus derechos humanos. Nosotros, a través del control político, hay que empujar esos 19 ministerios que se anticipen en, en el tema multisectorial, sectorial. Lógicamente, hay muchas cosas que se tienen que homologar, hay, en el caso, por ejemplo, del MTC, en el caso de salud, lógicamente a través de Cancillería. Candidato, discúlpeme, la pregunta que le hice fue usted, si siendo congresista, apoyaría desde el Congreso, apoyaría desde el Congreso el desarrollo de la vacuna peruana en sus fases 1, 2 y 3? Esa es la pregunta que Nosotros, le hice, si fuera tan... nosotros desde el Congreso tenemos que apoyar todo lo que es ciencia y tecnología. Hay que apoyar, existe la comisión, pero el presupuesto es mínimo. ¿Y de qué forma se puede apoyar? Incrementando su presupuesto para investigación, ciencia y tecnología. Y lógicamente, esta vacuna puntual, lógicamente sería un ahorro, un beneficio de gran impacto para todos los peruanos, ¿no? Si realmente se prueba en personas, porque fase 0 significa que tiene que pasar todavía a fase 1, a fase 2, no está en beta. Entonces sería pues una excelente oportunidad del Congreso promover todo el apoyo para que en nuestro, o sea, en nuestro país tengamos una vacuna propia. O sea, definitivamente yo creo que el apoyo no solamente va a venir desde el legislativo, sino también desde el ejecutivo, ¿no? Sería pues algo innovador y que salvaría vidas. Si acá tenemos la vacuna, ¿no? Como usted dice, lógicamente hay que entender, está en fase 0 porque tenemos un Estado pues, que no invierte en ciencia y tecnología, ¿no? Y eso también es otra problemática. No, le mencionaba que ellos ya terminaron su fase 0. La fase 0 de Farvet ha sido muy buena, ha tenido muy buenos resultados. Están en proceso de publicarla para hacer la discusión por pares a nivel del gremio científico internacional. O sea, ellos ya terminaron su fase 0. Solamente están a puertas de publicación, si es que no lo han hecho ya. Pero pasando a otro tema. Usted habló de la educación y la conectividad, ¿correcto? Es cierto que tenemos un problema de conectividad, es cierto que tenemos una brecha entre la zona rural y la zona latina en el tema educativo con respecto al Internet. ¿Cuáles son sus propuestas de proyectos de ley al respecto? Brevemente, por favor. Claro, fundamentalmente cerrar esas brechas, ¿no? Que perjudican hoy en día, no solamente en nuestra región, en todo el Perú, ¿no? Lo que queremos nosotros también es esa reforma educativa y, lógicamente, reconociendo ese arduo trabajo, así como reconocemos el trabajo de nuestros médicos, de nuestros docentes, ¿no? Nuestros docentes tienen que tener esa remuneración justa. Nuestros docentes, desde el Congreso, nosotros en las diferentes comisiones, hay una comisión en educación, seguramente le va a tocar a alguno, pero desde ahí se tiene que promover, darles los instrumentos y las herramientas a nuestros docentes y alumnos. ¿Cómo es posible que hasta ahora no se entreguen las tablets por completo? Ya se acercan las clases y hay que hacer ese control político. Y para eso también nos eligen. Para eso somos representatividad. Correcto, señor Henry, lo tengo clarísimo.
pero quisiera que usted me responda cuál es su propuesta legislativa para acortar justamente esa brecha, porque definitivamente el control político siempre va a ser, va a haber la fiscalización hacia los territorios, a educación, a transportes y comunicaciones, pero ¿cuál es la solución desde el legislativo? En este caso, desde el legislativo, porque usted está postulando al Congreso de la República, ¿cuál es su propuesta desde el legislativo para acortar esas brechas? Que sabemos, y usted lo ha explicado muy bien, que existen y incluso tiene la cifra exacta de cuánto es la población que ha sido perjudicada por no tener acceso a Internet. ¿Cuál es esa propuesta? Mire, las propuestas van en primera línea en nuestra reforma educativa, ¿no? Mira, ahí hay un problema claro, y ese problema parte de que estamos olvidados, estamos de espaldas. Por ejemplo, también hay que cerrar esos índices de conectividad. Si uno ve de cognitividad, si uno ve el nivel en comprensión lectora, en matemática, y eso se refleja en las pruebas PISA, somos los últimos. Entonces hay que hacer nuestra reforma. Y las reformas van a partir también de reforzar también nuestra SUNEDU, porque en universidades también en el ranking estamos en últimos, ¿no? Así como somos últimos en las pruebas PISA, entonces en universidades también estamos en lo último. Entonces hay que reforzar ese Ministerio de Educación para que realmente sea, como dicen nuestros abuelos, la mejor educación, la mejor herencia es la educación, para que tengan nuestros hijos y nietos esa educación de calidad. Hay que reforzar, porque acá en el Perú, lamentablemente, la educación es un negocio, ¿no? Es un negocio de las universidades particulares. ¿Cómo es posible acá también, por ejemplo, la Pedro, que no tenga, por ejemplo, su licenciamiento, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que son consecuencias, pero ¿por qué no aprovechar esta oportunidad para decir que acá hay muchos jóvenes que ni siquiera tienen títulos? ¿Por qué? Porque la educación es un negocio, o sea, me refiero a las universidades particulares, por eso que invierten millones y millones en querer posicionarse en el Congreso para custodiar esas leyes. Desde ahí también nosotros tenemos que hacer ese cambio. Universidades particulares no tienen que aprovecharse de los bolsillos de nuestras hermanas y hermanos que tienen que vender media casa o una vaca para sacar el título, más de 5,000 soles. Entonces es un negocio, esas cosas, y encima no pagan impuestos. Si esas universidades prácticamente asaltan a los alumnos o a los padres de familia, que ellos son los que pagan, mínimo tienen que pagar impuestos, si no el Estado tiene que hacer ahí una reforma para que al menos tengan estos jóvenes la oportunidad de recibir su bachiller y título sin ser asaltados. Otra de las reformas también en el sistema educativo es que ya hay que entrenar desde la etapa escolar, desde la etapa secundaria y en ciclos universitarios, a un joven que tenga otro perfil, que no solamente salga en busca de un empleo, sino también que sean procreadores de puestos de trabajo, para que ellos empujen a nuestra región, ¿no? Porque son ellos los que van a sacar adelante, o van a frenar, o van a retroceder todo lo que sea desarrollo en contexto de nuestra región. O sea, hay que cambiar, hay que educar desde las bases. Eso significa invertir en la masa gris. Invertir, el Estado tiene que invertir en los cerebros de los niños, de los jóvenes y los adultos, y apoyar para que tengamos un nuevo Perú, una nueva región, porque si no invertimos en el talento, no vamos a ir a ninguna parte, ingeniero Julio. Muy bien, señor Henry Flores. Quisiera, el tiempo nos queda corto, son temas muy importantes, y quisiera, para ir culminando esta interesante entrevista, que me diga al menos un proyecto que usted tenga pensado, no proponer, respecto de la reactivación económica.
si fuera tan amable, mente un proyecto que usted tenga para la reactivación económica. Mire, ve, nosotros queremos destrabar, porque sabemos que para tener salud o educación, para que toda la cadena productiva comience a reactivarse, hay que destrabar. Y lo que nosotros queremos promover desde el Congreso como proyecto ley es desbloquear esos 180 proyectos que están bloqueados, que significan 37,000 millones de dólares, que es 12 veces más la reactivación del mismo Estado peruano. Desde ahí va a repercutir en inyectar ese presupuesto en índices, en mayor presupuesto en los índices de salud, educación, que va además salvar vidas, porque estoy hablando de invertir en ese primer nivel de salud pública para que las grandes unidades hospitalarias no hagan ese colapso que vemos ahora, y también ese índice en educación para que no se pierdan clases, como estamos viendo ahora en nuestra región, 22,000 niños, y eso es lamentable. Entonces, todo consiste en desbloquear, y desde el legislativo sí se puede hacer, ¿no? Y como usted dice, se pueden hablar por mucho tiempo estos 180 proyectos que hay que desbloquear desde el Congreso, porque está enlazado con el programa que tiene Hernando de Soto, y usted sabe que ¿quién puede reactivar la economía? Bueno, un economista de la talla de Hernando de Soto, creo que tiene el perfil, él merece la oportunidad, nosotros lo pedimos, yo aprovecho también este espacio para pedir la oportunidad. Avanza País, van buenos cuadros, Hernando de Soto es el economista, yo digo, es el médico que necesita nuestro país, que está desangrando con pérdida de vidas, es el médico que necesita nuestro país, ¿no? Y para hablarle de su pergamino, la verdad es una hora, hay que leer su currículum. Y pedimos la oportunidad. José Henry es una persona también emprendedora que ama Lambayeque. Lambayeque a mí me ha dado 5 empresas. Yo le debo mucho a mi región, amo mi región, vivo acá, he nacido acá y no voy a buscar un trabajo porque genero puestos de trabajo. Tampoco voy por un sueldo. Gracias a Dios tengo mis empresas y puedo vivir cómodamente. Quiero dedicar 5 años de mi vida a servir a mi región, porque para eso nos eligen, para servir y no servirse. Entonces tengo claro, soy una persona también temeroso de Dios, pertenezco a una comunidad cristiana por más de 10 años, tengo un posgrado en Biblia, doy clases de Biblia, es mi libro de cabecera de toda la vida, y agradezco a Dios por muchas cosas, y con esto finalizo. Inclusive yo también he pasado el COVID, me pasó, estoy todavía con algunas secuelas, no sé, me han visto tomando bastante agua, estoy con algunas secuelas, ya tengo un mes, pero tengo secuelas, ¿no? Tengo la tos, se me seca la garganta, tomo agua. Entonces he vivido en carne viva lo que significa esta enfermedad. Yo por eso, ya con esto finalizo, les digo a todos los que nos ven a través de tu plataforma que se cuiden mucho, esto no se le desea a nadie, es un virus muy agresivo y lamentablemente nuestro Ministerio de Salud, nuestras postas, nuestros hospitales no tenemos esa atención. Muy bien, señor Flores, más bien le agradezco que hayas comentado. Sí quería, como una tingencia, cuando usted se refiere a los 138, 180 proyectos, se refiere a los proyectos nacionales que están, básicamente, que no han sido aprobados este año en el presupuesto. Me imagino que se está refiriendo a la reactivación económica desde la perspectiva de la aprobación de estos para la ejecución en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales. Quisiera que puntualicen nada más brevemente. Bueno, uno de los proyectos, miren, nosotros tenemos muchos recursos, bueno, minero, uno de los proyectos son levantar esos proyectos mineros bloqueados, que van a inyectar
a todos los presupuestos en los diferentes sectores. ¿No? Por ejemplo, acá también, ¿por qué no hablar también de reactivar el turismo? ¿No? ¿Por qué no reactivar la pequeña y mediana agricultura? ¿No? Como, por ejemplo, acá tenemos 700.000 hectáreas fértiles, pero solamente se siembran 200. ¿Y quién sufre esas Señor consecuencias? Flores, le corto, discúlpeme que le corte, pero quería precisar estos son los que se refieren no solamente a los proyectos que han quedado pendientes del presupuesto que se aprobó el próximo año, dentro de ellos para Lambayeque está, si no me equivoco, el hospital referencial de Ferreñafe, que ya pasa a ser unidad ejecutora, ¿no? Entre otros proyectos que se han aprobado para Lambayeque. Me refiero a los proyectos que quedaron pendientes este año y, por lo que veo, también a los proyectos mineros que han quedado en el tintero por problemas sociales. Me queda claro por ese lado. Bien, una pregunta sumamente, porque creo que ustedes van a ver el Tribunal Constitucional. Su opinión brevísima, un minuto nada más, un minuto y medio sobre el tema del Tribunal Constitucional, porque creo que lo van a ver ustedes. Si en caso sale elegido, obviamente. Mire, es para mí, a mi opinión, no como un candidato de Avanza País. Yo, o sea, mi opinión es que es una vergüenza. ¿Cómo le vamos a prácticamente a regalar ese dinero que necesitamos a una empresa como Telefónica? Creo que son 370 millones de dólares. Imagínese cómo es posible, es un impuesto que debería cobrar la SUNAT, pero el Tribunal Constitucional se da el lujo, o lujo no, sino la sinvergüencería de dar lo que no tenemos. O sea, necesitamos recaudar ese impuesto a una empresa que tiene un monopolio, que no nos da ni siquiera un segundo gratis, pero a la empresa Telefónica le está haciendo una condonación de una deuda de millones, 370.000 millones. Es increíble. Yo creo que eso solamente pasa en nuestro país. Hoy, que nuestro país se desangra, que se mueren por falta de oxígeno, nosotros, nuestras instituciones, funcionan al revés. Y eso, con eso finalizo, ingeniero Fulvio. Agradezco por su opinión, más bien lo comprometo porque realmente cuando usted hablaba del señor Hernando de Soto, su coordinador de prensa ya fijó la entrevista en para el día miércoles de esta semana. Tenemos la entrevista con el señor Hernando de Soto, que espero que no se le cruce la agenda y más bien lo comprometería a usted a que el señor de Soto el día miércoles puntualmente a las 8 y podamos escuchar también la propuesta de él en el Ejecutivo. Le agradezco su presencia el día de hoy y espero que tenga suerte en estas próximas elecciones. Muchas gracias. Gracias, Dios le bendiga y a todas las personas que lo ven en su plataforma. Gracias. Bien, amigos, esa ha sido la entrevista al señor José Henry Flores, candidato al Congreso de la República por el partido Avanza País en nuestra secuencia Congreso 2021. Ya lo saben, comenten y compartan este video con sus amigos y síganos también en Instagram, YouTube y nuestros podcasts en Overcast, Spotify, Anchor, Radio Public y otros. De mi parte, hasta el miércoles. Saludos.